Hoy, siguiendo sus huellas, presenta Salud Espiritual y Emocional, un segmento para crecer en la fe y fortalecer nuestra personalidad. Traemos un tema edificante y concreto, acorde a la realidad actual de nuestra sociedad. Hablamos de la psicología de la pobreza con el catedrático guastiano Noel de la Rosa. En el aspecto más importante y concreto que le dan las personas, pobreza es cuando es un fenómeno psicosocial en donde las personas no tienen acceso a los servicios básicos para poder satisfacer lo que son sus necesidades básicas, como lo que tiene que ver con la alimentación, con la comida, con la educación, el trabajo y ese tipo de cosas. En los últimos tiempos se han venido estudiando de manera sistematizada de lo que es la cultura de la pobreza, un enfoque antropológico y sociológico sobre el aspecto de la pobreza, consignando que existen todo un sistema de valores en las personas que le impiden de alguna manera construir una realidad para poder satisfacer sus necesidades básicas. Existe también lo que es la filosofía de la pobreza, en donde las personas tienen una visión, tienen una misión y tienen un sistema de valores que le impiden ver en los acontecimientos que le suceden la oportunidad de poder de alguna manera sobrevivir y ver la vida de manera optimista. Entonces, con respecto a lo que es la psicología de la pobreza, podemos hablar de que existen toda una serie de procesos cognitivos, un mapa psicológico en donde los sujetos tienen una visión de la vida un tanto pesimista, se sienten enajenados y de alguna manera no se sienten incluidos en los procesos sociales hasta producir una autovaloración y una autoestima que imposibilita que ellos puedan ver en los procesos sociales, los procesos que les inculcan, la oportunidad de poder lograr tener acceso de ellos por sí a lo que son los bienes materiales, pero también los bienes espirituales y una vida emocional mucho más saludable. La pobreza, desde el punto de vista económico, se refiere a que los sujetos no tienen acceso, no tienen ingresos que le posibilitan acceder a aquellos servicios que de alguna manera van a satisfacer las necesidades básicas. Y cuando hablamos de necesidades básicas, tenemos que remitirnos a los planteamientos teóricos que hace el psicólogo norteamericano Abraham Maslow, que habla del hambre, la sed, y habla de lo que es la vivienda, la ropa, la educación. Entonces, todo sujeto que sus ingresos no le permitan adquirir aquellas cosas que pueden satisfacer estas necesidades, entran dentro de lo que es la pobreza. Existe también un concepto de pobreza extrema, que es cuando los sujetos incluso no tienen ningún tipo de posibilidad, existe la más mínima posibilidad de que ellos puedan acceder a esto, y son de estas personas que ustedes ven por las calles, en los zafacones, lo ven en los vertederos, buscando los desechos que otras personas han tirado para ver cómo logran ellos subsistir. Los diferentes tipos de pobreza, hay muchos enfoques, pero yo me voy a enfocar en lo más importante, porque los sociólogos y los economistas hablan de una pobreza individual y una pobreza colectiva. La individual es la que tiene que ver directamente con un sujeto en particular dentro de un conglomerado, y la colectiva es aquella que tiene que ver con toda una estructura social de un grupo en donde la gran mayoría de los miembros viven en esta condición de carencia. La pobreza también psicológica, que es la que estamos manejando en este momento, que no tiene que ver plenamente con lo económico, sino tiene que ver, como dije anteriormente, con las capacidades que tienen los sujetos de poder administrar lo poco o mucho que tienen a través de un compendio de procesos cognitivos que posibilitan que él de alguna manera pueda administrar
las entradas, los ingresos que tiene y poder satisfacer las necesidades que puede tener. Tenemos también el tipo de la pobreza material, que es la pobreza que con más frecuencia las personas de alguna manera entienden y utilizan, porque tiene que ver con aquellos recursos materiales que van a satisfacer las necesidades básicas de las cuales nosotros hemos hablado anteriormente. Uno de los negocios más grandes que uno puede encontrar tiene que ver con el tema de la pobreza, desde varios puntos de vista. Primero, el punto de vista más lamentable es que ciertamente existen instituciones cuyo negocio fundamental es el manejo de la pobreza, buscando recursos para de alguna manera llevar una campaña en contra de la pobreza, pero los mecanismos que utilizan a toda legua se notan que lo que generan son ciertos niveles de dependencia a los sujetos que no tienen estos recursos. Desde ese punto de vista, el sujeto no se libera de su pobreza, sino más bien que crea una zona de confort en donde estas instituciones de alguna manera le llevan aquellas cosas que necesitan, pero no lo enseñan a producir por ellos mismos los elementos materiales que pueden sacarlo de la pobreza. Por otro lado, tenemos las instituciones, los partidos políticos y el mismo Estado, que de alguna manera se lucra precisamente de la pobreza de los ciudadanos. Tiene que ver la generación de ignorancia, que también está muy vinculado al tema de la pobreza, en donde vemos que no se resuelven los problemas fundamentales de la sociedad, se mantienen entonces a los sujetos sumergidos en altos niveles de precariedades. Entonces, al momento de poder venir con la campaña política, el instrumento que utilizan es la manipulación de la pobreza, porque el precio del hombre indiscutiblemente está muy vinculado al tipo de necesidad que ese sujeto tenga. A nivel emocional, la pobreza puede generar varios trastornos, vamos a decirlo de esa manera, porque tiene que ver por lo menos la ansiedad. Es un elemento muy importante que genera la pobreza. Cuando el ser humano necesita aquellas cosas para que satisfacen sus necesidades y no la encuentra, esto le genera altos niveles de ansiedad, pero también genera incertidumbre, pero también genera altos niveles de depresión también. Los sujetos, la depresión como una tristeza aguda en donde el sujeto no tiene control de la misma, se produce cuando las condiciones materiales de la persona no están aseguradas y él es consciente de que no va a tener la posibilidad de satisfacerla, a menos de que no aparezca un buen samaritano o al menos de que no aparezca por la calle algo que le pueda ayudar para esto. Entonces, fundamentalmente el tema de la ansiedad, el tema de la incertidumbre y el tema sobre todo de lo que es la depresión. Y otro elemento que se suma a esto son bajos niveles de autoestima, los bajos niveles de autovaloración y los bajos niveles también de autopercepción. El pobre, cuando ya entra en lo que llamamos una desesperanza aprendida, ya el pobre no tiene la voluntad, la fuerza de voluntad de querer emitir aquellas acciones que lo puedan sacar de ahí porque se siente cómodo ya. Independientemente de que él tiene incertidumbre con respecto a la satisfacción de sus necesidades básicas, él como quiera sabe que el esfuerzo que tiene que hacer es mínimo para conseguir lo poco que consigue. Y esto entonces lo va sumergiendo en lo que es un hábito de la pobreza, independientemente de que uno trate de crearle las condiciones. Si este sujeto no es educado adecuadamente y de manera sistemática, no llevándole el pan, sino enseñándolo a pescar, como es un mandato bíblico inclusive, la persona no va a salir de este esquema de pobreza. Cuando hablamos de la pobreza emocional, estamos hablando de una incapacidad que tiene el sujeto de poder expresarse emocionalmente de acuerdo a la realidad o el contexto que está experimentando. Estamos hablando de una persona que no tiene
el control de sus diferentes emociones, 6 emociones básicas: la tristeza, la alegría, la ira, la aversión y el miedo. Cómo el sujeto puede de alguna manera interactuar en su condición de hombre social con el otro y tener un control emocional que haga efectiva esa interacción con el otro, y de ahí se desprende entonces el elemento espiritual del sujeto, cuando puede tener también esa capacidad de poder de alguna manera hacer ese contacto tanto con él íntimamente como también con la parte divina, y eso traducirse también en la interacción social con los demás. Entonces, aquí debe haber una conciencia de la interacción entre la pobreza material, la pobreza emocional y la pobreza espiritual, que tiene que ver en esa relación del propio sujeto consigo mismo y del sujeto con Dios y luego con las demás personas que lo rodean. Indiscutiblemente esas 3 variables están íntimamente vinculadas. O sea, a veces nosotros queremos exigirle a la persona que materialmente no tiene la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas, queremos pedirle también que emocionalmente sean ricos o que espiritualmente lo sean, cuando sabemos que una cosa va vinculada con la otra de manera íntima. Ahora, cuando el sujeto espiritualmente es fuerte, emocionalmente también va a ser fuerte y materialmente los resultados también van a ser. O sea que hay un círculo vicioso que es muy importante que tomemos en cuenta. Si tú quieres que un sujeto materialmente sea rico, tiene que enriquecerlo tanto espiritualmente, y esa riqueza se va a ver emocionalmente y por consiguiente se puede ver en lo material.